Hola, muy buenos días. Feliz sábado, les deseo a todos ustedes. Y bueno, pues vamos a tener un tema que a continuación vamos a desarrollar, que se titula Contracultura. Muy bien, bueno, pues ya ahorita leímos el versículo eh, que se encuentra en Isaías 5:20. Más adelante le vamos a dar lectura. Y quizás algunos de ustedes puedan, pues, llamarles la atención este título de qué vamos a hablar. Pues bueno, vamos a hablar de un tema muy importante em, y que quizás va a revolucionar un poco nuestra forma de pensar. Y bueno, vamos a acercarnos a la palabra de Dios para poder recibir la instrucción de parte de Él porque estamos viviendo tiempos de prueba, tiempos complicados, como ya lo hemos estado mencionando, de que acercándonos al final de esta tierra, acercándonos a el tiempo en que Jesús venga por segunda vez, pues va a haber algunas situaciones que van a poner a prueba nuestra fe, pero sobre todo nuestra identidad y em, nuestra imagen como hijos de Dios. Así que un tema que es muy importante que recordemos, pues es la contracultura. Y bueno, ¿a qué se refiere este concepto? ¿Qué significa? ¿Tendrá relación con la Biblia o no? Pues bueno, la palabra puede darnos muchas señales o muchos indicios de lo que significa, ¿verdad? Contra cultura. Estamos hablando acerca de valores, o sea, que la contracultura son los valores, tendencias y formas sociales que están opuestas, o sea, que están en contra de las establecidas en una sociedad. Y pues la palabra o el concepto se puede explicar solo, ¿verdad? Este término fue acuñado por el historiador estadounidense Theodore Roszak en su libro El nacimiento de una contracultura en 1968. Así que bueno, esto es lo que se está viviendo en la actualidad y lo que nosotros podemos notar es que se están cambiando la forma de ver, la forma de contemplar los valores, las formas sociales que ya estaban establecidas años atrás. Estamos viviendo en un tiempo donde hay una invitación a deconstruir. No sé si este concepto lo han escuchado recientemente. Hay muchos conceptos, muchas palabras que quizás no se utilizaban anteriormente, pero que ahora se han estado pues utilizando. Y este es un término y un concepto que está siendo utilizado como una invitación a deshacer, a cuestionar, a criticar y sobre todo a accionar sobre los atributos que hemos aprendido a lo largo de la vida. El de construir no es algo negativo, ¿sí? El cuestionar, el analizar, el criticar, pues es algo que nosotros como seres humanos, Dios nos ha dotado de facultades intelectuales, de inteligencia, para poder cuestionar, para poder reflexionar sobre nuestras actitudes, sobre el cómo y el por qué estamos haciendo una cosa. Eso no tiene nada de negativo. Sin embargo, lo que los movimientos o las ideologías actualmente están haciendo es que nosotros cuestionemos y critiquemos no solamente valores que ya están puestos por la sociedad, sino que el trasfondo al final es quitar a Dios de la ecuación, ¿verdad? Borrar a Dios de una forma ya mucho más directa, porque bueno, sabemos que Satanás pues tiene dominio en este mundo y que ha estado trabajando desde hace muchos años por querer borrar a Dios de la humanidad, ¿no? De alejarnos de Dios. Y lo ha estado haciendo poco a poco. Pero ahora ya todo esto se está viendo de una forma agradable
y el de construir se está invitando a hacerlo en muchos conceptos, en muchas bases que tienen la finalidad, pues esto, ¿no? Romper con la imagen de Dios en la humanidad, quitar a Dios, la naturaleza y la identidad del ser humano y por supuesto el propósito que Dios tiene para nosotros como seres humanos. Entonces, esto de contracultura, pues nos lleva a aceptar ideas o aceptar, sí, ideologías o algunas formas de vida que anteriormente pues no estaban consideradas y que ahora pues podemos hacer. Y saben que hay muchas cosas que están pasando, muchos movimientos a lo largo de estos tiempos, sobre todo del año 2000 para acá, y de bueno, desde hace mucho tiempo también se vienen pues instaurando ciertos movimientos, ciertas ideas que tienen la finalidad de crear una imagen nueva de la humanidad, que si bien tienen sus pros o tienen cosas positivas que nos han permitido tener bienestar, el trasfondo no es tan positivo y además a lo que vamos a llegar, en vez de acercarnos a Dios, pues nos va a ir alejando. Hay algunas cosas que nosotros podemos identificar, como el movimiento de liberación de la mujer, la experimentación con nuevas estructuras familiares, nuevas relaciones interpersonales, el surgimiento de comunas con estilos de vida alternativos, los yogis, todas estas ideologías también orientales, el surgimiento de movimientos ecologistas, que bueno, algunas de estas cosas podemos ver que son positivas, pero al final, viendo todo en conjunto, hay un propósito, ¿no? Hay un propósito ahí que es cambiar nuestra forma de conducirnos y, por ejemplo, otras ideas es un mayor interés por el proceso de autorrealización, un interés creciente por la meditación y las disciplinas espirituales. Todo esto en conjunto nos da una idea de cómo se está queriendo cambiar a la sociedad y la forma de vida. Y bueno, hablando acerca de esto, de la contracultura, de la deconstrucción, del aceptar nuevas ideologías, vamos a aplicarlo, vamos a ver cómo se aplica a lo que a lo que encontramos en Isaías 5, versículos 20 y 21. Vamos a leer estos versículos, Isaías 5, 20 y 21. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno mal, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Estas palabras que se dijeron hace muchísimos años hacen referencia a lo que estamos viviendo en nuestros días y a lo que se vive de una forma más directa. Actualmente hay algunos movimientos o algunas ideas que al parecer tienen propósitos buenos, pero la finalidad no es así. Y entonces podemos ver lo que compartimos en redes sociales, lo que hay, la información que hay en nuestro mundo y podemos comparar con esto y decir, bueno, hay cosas que son malas, pero que se están promoviendo como buenas. ¿Por qué son malas? Porque, bueno, no son del agrado de Dios, porque no cumplen con la voluntad que Dios tenía. Pero al final se les está diciendo que son buenas. ¿Por qué? Porque están basadas en la sabiduría del ser humano y no en la sabiduría de Dios. Y aquí podemos tener alguna explicación del comentario bíblico adventista, precisamente de esta cita, donde habla acerca de los seres humanos, ¿no? Que confiados en que saben más que Dios, eh, se envanecieron en sus razonamientos y fueron necios y su corazón se entenebreció. Es decir, son aquellas personas que no tienen el temor de Dios, que no aceptan a Dios como el creador. Entonces, con esa sabiduría del mundo, esa sabiduría, pues no del mundo, esa sabiduría humana,
se entenebreció su mente, su corazón. Su pretendida sabiduría es necedad consumada. El mando o el control de este mundo, obviamente basado primeramente por Satanás, está lleno de personas que desprecian a los que creen en Dios y obedecen su palabra y encuentran defectos en todo lo que Dios ha hecho y en todo lo que se propone a hacer. De esto nos hablan estos versículos, de aquellas personas que pretenden dirigir este mundo, obviamente basados en las influencias de Satanás, y que lo que quieren es, pues, borrar a Dios de este mundo, ¿no? Aparentemente. ¿Por qué? Porque tienen ese odio y su corazón está entenebrecido por no aceptar lo que Dios es. Y bueno, también encontramos otra cita que nos habla de esto en Romanos 1:21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Volvemos a encontrar las mismas palabras, entenebrecido, necedad, no reconocimiento de Dios, no reconocimiento de Dios como creador, como padre. Y saben que, bueno, esto no es de extrañarse porque el propósito de Satanás siempre fue producir ese entenebrecimiento en la humanidad. Es decir, este Satanás lo que quería o lo que quiere actualmente es dificultar o bloquear esa facultad de pensar que Dios nos ha dado. Porque como seres creados por Dios, se nos ha dado la libertad de decidir, la libertad de hacer lo que nosotros, pues hayamos reflexionado, la libertad o el pensamiento crítico, el pensamiento individual. Él nos ha dado ese regalo, no nos ha hecho como robots para adorarlo a Él, sino que nos ha dado esa facultad y nos ha puesto todo para poder servirle, para poder estar en sus caminos. Nos ha dado sabiduría, nos ha dado inteligencia y limitación de buscar esa sabiduría en Él. Pero Satanás sabe que todas estas herramientas pues son algo que no le conviene. Y entonces su finalidad es hacer todo lo posible por alejarnos de los principios de Dios y por entenebrecer, oscurecer nuestra mente y dejar de ver lo que Dios quiere que veamos. Así que Él nos quiere debilitar y destruir esa facultad, ¿sí? ¿Para qué? Para que los hombres lleguen a ser como completamente incapaces de reconocer, recibir y practicar la verdad. Y entonces, a lo largo de estos años, Satanás ha visto la forma de lograrlo y pues se ha hecho de personas, de sistemas, de instituciones que por abajito del agua empiezan a querer destruir nuestra individualidad, nuestra forma de pensar, para convertirnos en robots, pero ¿de quién? De Satanás y aceptar todo lo que se viene promoviendo como algo positivo, como algo bueno, ¿no? Cuando nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, cuando nosotros escuchamos al Espíritu Santo y nos transformamos, como Él nos dice en Romanos 2:1, transformamos permitimos que Dios transforme nuestra mente, pues obviamente no vamos a apoyar todas estas ideologías o movimientos. Y a nosotros, ¿cómo se nos va a etiquetar, perdón, como cobardes, como fanáticos, como ignorantes, como parte de un sistema que no permite el progreso? Y esto pues es normal, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que hablando de contracultura, el cristianismo como tal también es una contracultura. ¿Por qué? Bueno, cuando Jesús vino a este mundo, a esta tierra, comenzó a enseñar cosas que incluso la misma iglesia, los mismos sacerdotes no comprendían, ¿sí? Y Jesús vino a enseñarlos la forma adecuada de comportarnos, los valores y cómo es Dios realmente. Entonces, para el mundo, el enfrentarse con Jesús,
pues en esa época fue también como algo novedoso, ¿no? Como algo que distaba quizás mucho de lo que habían aprendido. Y Jesús, cuando vino, empezó a trastocar la apreciación de los valores, empezó como a invitarnos a ver las cosas como Dios las ve y no como el ser humano pretendía que fueran. Y empezó con el discurso, por ejemplo, de las bienaventuranzas, a llamar felices o dichosos a los que el mundo consideraba desdichados. O sea, él empezó a enseñarnos cosas que para el mundo serían debilidad. Por ejemplo, cómo debemos de tratar a los enemigos. Esta es una idea de cómo él pues vino a enseñarnos una forma muy distinta de vivir en sociedad. Jesús trastoca la apreciación de valores y llama bienaventurados a los dichosos o felices a quienes el mundo consideraba como desdichados. En el discurso del Evangelio son bienaventurados quienes, los pobres, los que sufren, los que lloran, ¿sí? Y qué decía en la sociedad de ese entonces, pues esto obviamente pues no coincidía, ¿verdad? Ni en la actualidad coincide. Como que los bienaventurados o los favorecidos son los pobres, los que sufren, los que son perseguidos por defender la justicia o los que hacen misericordia. Al contrario, el mundo premia a quienes consiguen grandes cosas, no importando la forma en que lo hagan. Las personas de sentimientos limpios y quienes luchan por la paz. Es que el Evangelio dejaría de serlo si no rompiera con los principios de este mundo que está gobernado ¿por quién? Por el príncipe de las tinieblas. Entonces, así como se quiere aplicar una contracultura actualmente rompiendo con paradigmas, rompiendo con valores que ya estaban establecidos por muchos años, pues también nosotros como cristianos, pues tenemos un mensaje o una forma de vida o principios que distan mucho de lo que las personas esperan o ven como algo bueno. Por lo tanto, no nos extrañemos que nuestras ideas y nuestros principios pues cada vez se alejen más de lo que la sociedad va a estar aprobando como bueno. ¿Por qué? Porque el Evangelio es también una contracultura y no significa, y esto lo que va a provocar más bien es pues quizás críticas, burlas hacia nosotros y que realmente en cierto momento, pues sí llamemos la atención, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos estamos dejando llevar por aquellas cosas que la sociedad llama como buenas. Actualmente lo que está pasando, bueno, siempre ha pasado, pero ahora lo podemos ver de una forma más directa, que es que Satanás, junto con todo el sistema y muchas instituciones o personas donde él les otorga ese poder, pues están cambiando la forma de pensar del ser humano, más alejada a Dios. Y entonces, de hecho, hay una ciencia que se desarrolló, eh, que es el control mental, que ya es como una ciencia. Y existen ingenieros sociales, ¿sí? Existen ingenieros sociales que están viendo la forma de cambiar nuestra forma de pensar y que utilizan compañías tecnológicas, perdón, medios de comunicación al Estado y al gobierno. ¿Para qué? Para invadir nuestras mentes con mensajes que distan mucho de lo que Dios tiene para nosotros, de la voluntad de Dios, ¿sí? Y lo que pasa o está pasando es que somos bombardeados por mucha información, por muchos mensajes que distorsionan alguna idea que es buena, la distorsionan. Y de esta forma lo que hacen es manipular la forma en la que nosotros percibimos las cosas. Y algo que dicho de una forma directa podemos decir, ay, esto es malo, nos lo van haciendo pues atractivo para que nosotros lo percibamos distinto, para que lo percibamos como algo bueno. Y también al distorsionar la información, pues se debilita la persona como en la parte del pensamiento individual y también promueve la división social. O sea, se empiezan a
promover ideas o movimientos que en vez de unir, empiezan a generarse ciertos grupos sociales y bueno, al final esto modifica el comportamiento de las personas. Entonces, debemos ser conscientes que vivimos así, que estamos en un mundo donde se está invadiendo nuestra mente, nuestra forma de pensar, y que sabemos que Dios nos recomienda que lo más importante que debemos de proteger y de guardar es nuestro corazón, porque de él emana la vida. O sea, nuestro corazón es nuestra mente. Y si nuestra mente permitimos que sea manipulada, que sea invadida, pues al momento de tener un pensamiento crítico, del ser consciente, pues nos vamos a alejar mucho de lo que Dios desea para nosotros y nos va a ser muy difícil mantenernos firmes ante lo que está pasando y obedecer a Dios. Va a ser muy complicado. Una forma del control mental y de poder destruir nuestra individualidad es mediante la formación de grupos o de movimientos, ¿sí? Y como seres humanos, a nosotros nos gusta como pertenecer. Si nosotros sentimos que pertenecemos a algo y que defendemos esa causa, es algo que está dentro de nosotros. Y esto lo han utilizado estos ingenieros sociales para manipularnos. Y entonces, pues ahora sí que para llevar esta forma que somos como grupistas, para llevar a fragmentar la humanidad, ¿sí? Y lo están haciendo en pequeños grupos. Y en estos pequeños grupos se está instaurando el odio y el resentimiento en las mentes, de modo que otro grupo que piense distinto va a ser considerado como un enemigo, pero un enemigo mortal. ¿Por qué? Porque se está promoviendo mucho el odio y el resentimiento hacia aquellas personas que no piensan igual que nosotros. Entonces, todos estos movimientos o colectivos que podemos ver actualmente, que ahorita vamos a hablar de uno de ellos, que es el feminismo, todos estos grupos, pues al final hacen o tienen la finalidad de que pierdas tu capacidad de pensar, ¿sí? Que esas funciones cognitivas, esa facultad de pensamiento que Dios te dio, la pierdas, ¿sí? Pero que la pierdas sin darte cuenta. Obviamente, si a ti te dicen que te van a quitar tu facultad de decidir, de pensar, de ser crítico, pues tú, ¿qué vas a decir? Pues no, ¿verdad? Te vas a oponer. Pero todo está planeado para que sin darte cuenta, pues comiences a ser como un robotito haciendo pues, lo que se requiere, lo que quiere Satanás, ¿no? Y entonces, eh, dice que cuando te adhieres a una mentalidad de grupo y toda la realidad, la, toda la realidad que existe, el presente, el pasado, el futuro, lo empiezas a explicar o a justificar con los dogmas y los mantras o las ideas de ese grupo que te está metiendo ese grupo, pues estás haciendo todo lo contrario a pensar de forma crítica, ¿sí? ¿Qué pasa? Que eres una marioneta en manos de quienes te usan como un peón, ¿sí? Para instaurar un régimen totalitario, mientras tú te crees que eres un aliado de causas nobles que están construyendo un mundo mejor. Entonces, esta es una de muchas formas en cómo están trabajando en nuestras mentes y cómo nos están manipulando. ¿Para qué? Para que nuestro comportamiento y nuestra mente esté más lejos de, de Dios, al final de Dios, ¿no? Porque nos están quitando esa libertad de decidir, de pensar, de tener sabiduría. Esa libertad es lo que quieren erradicar de nosotros y Satanás es el que está al mando de todo esto. Entonces, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos con todas estas ideologías y estos movimientos? Ya hace unos días, pues se conmemoró el día 8 de marzo el movimiento feminista, es un día de la mujer, pues es un día para conmemorar toda la lucha que se ha realizado
y es un movimiento que cada vez ha tenido más fuerza. Y es un movimiento que cumple con las características que vimos, ¿no? Donde hay un grupo de personas, en este caso mujeres, donde hay un dogma o mantras, es decir, ideales, que hay una finalidad y que se empieza como a tener todavía, a tener más fuerza con el paso de los años. Y es por eso que pues decidimos compartir este tema, porque creo que ha estado impactando la vida de muchas personas y la forma en la que reaccionamos ante estos movimientos. Anteriormente era pues un día que se celebraba de distinta forma o se conmemoraba de distinta forma, pero en la actualidad, sobre todo aquí en México, ha tomado más fuerza y ha involucrado personas de todo tipo, incluso mujeres cristianas se han unido a este movimiento. Entonces vamos a hablar un poco aplicando todo esto que hemos estudiado de cómo ha habido ideologías y movimientos que estamos adoptando, pero que tienen un trasfondo algo turbio que nos puede alejar de Dios. El feminismo como tal es un movimiento social y político que ya tiene tiempo, o sea que se inició formalmente a finales del siglo XVIII. No había adoptado en ese entonces como tal el nombre de feminismo, pero es un movimiento que empezó desde ese entonces y que tiene la finalidad de hacer conciencia, sí, de la toma de conciencia de las mujeres como un grupo colectivo, donde hay que hacer conciencia sobre la opresión, dominación y explotación que las mujeres pues han tenido durante todos los años, pero muchas veces enfocadas a esta opresión por parte del colectivo del género masculino, el colectivo de varones, en el seno del patriarcado, o sea, en el sistema patriarcal donde el hombre es el jefe de una familia, incluso también de una empresa, en la política. Y bueno, este es como el principal fundamento de este movimiento. Además de que el feminismo es y ha sido y será un movimiento que busca la autonomía de la mujer, la libertad, la igualdad de sus derechos ante los hombres. En general, esto es el principio del feminismo, pero resulta que el feminismo inició como algo bueno, ¿sí? Pero ha tenido ciertos cambios o ha evolucionado hasta llegar a lo que conocemos hoy y lo que hemos visto nosotros en marchas, por ejemplo, el día 8 de marzo. Resulta que este movimiento ha pasado por etapas y ahora se definen cuatro olas. La primera ola fue en 1789, o sea, hace muchísimos años, y mediados de 1800. Esta primera ola del feminismo tuvo como objetivo el que las mujeres lucharan por los derechos de igualdad, libertad, educación y derechos políticos. La mujer no tenía derecho al voto, la mujer no tenía derecho a estudiar una carrera, la mujer no tenía derecho a tener una propiedad, a ejercer, pues sí, libertades dentro del gobierno o la educación. Entonces, esta primera ola fue algo positivo para la mujer. ¿Por qué? Porque pues se promovió que tuviera la igualdad, que así como el hombre podía votar, que así como el hombre podía estudiar, la mujer tenía las mismas capacidades para hacerlo. Entonces, se puede decir que esta primera ola pues fue algo positivo, porque gracias a eso muchas mujeres pues tenemos la libertad de ser algo más que una ama de casa, de tener una carrera, de poder ejercerla, de podernos desarrollar y participar en la sociedad de una forma muy distinta como se venía haciendo. Entonces, esta primera ola fue positiva y podemos decir que el feminismo pues cumplió el propósito y que fue debido a muchos sacrificios y que si nosotros queremos recordar el 8 de marzo conmemorando todo lo que pasó por lograr esto, pues es algo positivo. Después viene la segunda ola, que fue a mediados del siglo XIX, final de la Segunda Guerra Mundial.
donde, bueno, se siguió participando y luchando por los derechos civiles de las mujeres, derecho al trabajo, a la igualdad laboral, a los derechos de educación. O sea, siguió con la misma línea de la primera ola y se obtuvieron muchos resultados por estas, eh, por este movimiento, ¿ok? Digamos que fue algo positivo. Pero después viene la tercera ola, que incluye la segunda mitad del siglo XX y finales del siglo XX. Aquí las mujeres o el feminismo luchaba por no, porque la mujer no se viera como un objeto sexual, por la libertad de la, de la sexualidad femenina, por la violencia contra la mujer y feminismo. Y aquí podemos decir que la causa era buena. El defender a la mujer como como un ser humano con derechos sobre su sexualidad, y aquí se empezó también ya a luchar en contra de la violencia sexual hacia la mujer, pero ya tenía una connotación de de un liberalismo y de como de un odio contra el género masculino. Y esta tercera ola ya se empezó a ver con otros fines, ¿no? Entonces por eso le puse ahí como que estaba bien, pero comenzó eh, a distorsionarse un poco o a exigir cosas que no son 100% ciertas, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Y el problema está en que esto fue evolucionando y fue pues tomando más fuerza este movimiento con otras ideas. Y en la cuarta ola, que es la que estamos viviendo, fue a finales del siglo XX hasta ahora, aquí podemos ver que todas estas ideologías, la lucha por los derechos, la educación, la denuncia contra la violencia, se empezó a hacer, pero se empezó a hacer mucho más masiva porque se utilizaron ya las redes sociales y el Internet. Y bueno, se sigue luchando contra la oposición del patriarcado, de la violencia machista, pero aquí ya entran otros conceptos que vamos a ver aquí. En la actualidad, la globalización, el Internet y las redes sociales han generado nuevos escenarios de denuncia. Es mucho más fácil denunciar sin poner nuestro rostro, y utilizaron algunos métodos como los hashtags para poder denunciar la violencia, el abuso, la violación hacia la mujer. Utilizaron estos frases como ni una menos, 8M, yo sí te creo, Me Too, como para hacer campañas donde fueran más vistas, y aquí la mujer comenzó a tener como más valor para denunciar la violencia hacia su género. Además de que se han puesto de manifiesto las creencias y necesidades junto con las diversas situaciones en las que se enfrentan las mujeres alrededor del mundo. Pero hubo algunos cambios, o algunos añadieron algunas cosas. ¿Por qué? Porque entonces vamos evolucionando, ¿verdad? Y vamos cambiando nuestras ideologías y exigiendo otras cosas. Y algunas de las reivindicaciones de esta ola, pues es defender la teoría queer y la minoría, el surgimiento de activismos digitales y nuevos lenguajes. O sea, se sumó a toda la lucha ahora la teoría queer, que es una teoría de identidad de género, lo cual promueve que que una persona no pueda ser determinada su ideología, no, su identidad sexual por el fenotipo, es decir, por haber nacido mujer y hombre. No tienes, por el hecho de biológicamente ser mujer u hombre, no tienes que ejercer como tal ese rol si tú no te sientes así. Entonces, esta cuarta ola también comienza a apoyar todas estas ideas de ideología, de identidad, de género, de sexualidad, y vemos que ya va tomando una connotación pues algo distinta. Entonces, va evolucionando de tal forma que ya no solamente se protesta por las mismas cosas, sino que se exigen o se promueven otras ideas como que ya mezcladas, ¿no?
Se hace la protesta contra la misoginia, el machismo, contra el patriarcado, contra la violencia machista, la opresión, discriminación, contra la penalización del aborto, porque también es algo que se quiere y se está ya legalizando el aborto, y una lucha por la dignificación y por la sororidad, que es como esa solidaridad que se tiene una mujer con otra. Y estas son las luchas y las protestas por las cuales se ha estado trabajando. Y bueno, la pregunta es, ¿cuál es nuestra postura como cristianos? ¿Será que, y sobre todo como mujeres, ¿no? ¿Será que eh, tengo que apoyar este movimiento? ¿Tengo que ir a marchar? ¿O cuál va a ser mi postura ante este movimiento, conociendo todo lo que ha implicado y lo que actualmente se está, pues, difundiendo? Resulta que aquí Elena de White nos dice que iba a pasar todo esto, ¿no? Que el corazón humano, pues, o el ser humano se iba a alejar de Dios, ¿sí? Y dice aquí que muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado del temor y del amor de Dios. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe. ¿Por qué? Porque le darán peso a, a estos movimientos, ¿sí? Donde se está buscando la justicia, se está buscando el empoderamiento, se está buscando la libertad, que son cosas positivas, pero que eh, tienen la finalidad de que nosotros nos alejemos del ideal de Dios, ¿sí? Entonces, dice que algunas personas, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Este texto de Elena de White pues nos hace reflexionar en nuestro papel o nuestra postura en estos movimientos, sobre todo por el feminismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede parecer un movimiento positivo que favorece a la igualdad de la mujer, pero implica algunas ideas que Dios no aprueba y que y que están en contra de lo que Dios hizo para nosotros. Recordando los versículos que leímos en un inicio de Romanos 1:21, donde nos dice que nuestra mente será entenebrecida y que y seremos necios para entender el principio de Dios o la palabra de Dios. También recordando que de repente se distorsiona la verdad y que si nosotros no tenemos claro lo que Dios ha hecho por nosotros, pues nos podemos dejar llevar por todas estas ideas e incluso compartirlas, ¿sí? Recuerden que una forma de manipular nuestras mentes es distorsionando la verdad. Y nosotros tenemos una verdad que es Dios, ¿no? De lo que Él hizo para nosotros, de lo que Él creó para nuestras vidas. Así que bueno, hablando acerca del feminismo y de la igualdad y de la lucha por los derechos de la mujer, nosotros debemos de que, si nosotros somos cristianos, ir a la Biblia y ver lo que Dios piensa de esto y ver si realmente lo que se está luchando, por lo que se está luchando, va de acuerdo a lo que Dios estipuló para nosotros, ¿sí? Y bueno, en primer lugar, la lucha del feminismo es por la igualdad. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer tienen o deberían tener los mismos derechos, ¿no? Es algo positivo y es algo que de hecho Dios promovió y fue el plan de Dios. De hecho, nosotros somos de igual valor ante Dios, hombres y mujeres, ¿sí? Dios nos creó y somos a imagen de Él. No solamente dice el hombre fue creado a imagen de Dios, sino que la mujer también. Si el ser humano fue creado a imagen de Dios.
Y vamos a leer Génesis 1, 26, 27, que nos recuerda esto. Y que a medida que nosotros lo entendamos y lo tengamos presentes, pues vamos a pensar estos principios y no nos vamos a mover por otras cosas más que por lo que Dios nos haya hablado en su palabra. Génesis 1, 26 y 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Sí? Quizás en el versículo 26 podemos decir, no, pero es que solamente dice hombre, ¿verdad? Pero se refiere al hombre y la mujer. Ya en el versículo siguiente, en el 27, dice que somos hechos a la imagen de Dios. Hombre y mujer, Dios nos creó. Y no hay jerarquías. Cuando Dios creó al ser humano, no instituyó una jerarquía ni dijo que el hombre es mayor o mejor que la mujer y que la mujer iba a estar abajo de él. Cuando Él nos creó, al hombre y a la mujer, Adán y Eva, los creó por iguales, con los mismos derechos, con las mismas, con las mismas funciones que iban a tener ese dominio en esa tierra, en el paraíso. Pero de igualdad en valor sí, pero los hizo diferentes, con características físicas distintas, con capacidades distintas, pero no porque uno fuera mejor que el otro, sino porque con el fin de que se complementaran. Génesis 2:17, no, ese no es. Génesis 2:18 dice, vamos a buscar Génesis 2:18, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y entonces Dios creó a Eva. Dice el versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. El hecho de que Dios haya creado a la mujer con este objetivo, pues fue para complementarla, para hacer una ayuda idónea. Y esta palabra ayuda viene de la palabra eser. La palabra eser se refiere a una ayuda no de servir, no es como que la mujer vino a servir, a ser como la compañía o el bono de la creación de Dios, sino que esta ayuda, traducida en eser, significa que fue una ayuda que vino a fortalecer al hombre. Y esto significa que se vino a complementar la creación de Dios, a ser perfecto, ¿sí? Para que se complementara, el hombre pudiera sentirse apoyado, pudiera sentirse comprendido, pudiera sentirse ayudado por la mujer y viceversa. Así que Dios hizo al hombre y a la mujer distintos. Y el hecho de que el feminismo venga a romper o venga a deconstruir los roles, es algo que no va de acuerdo a lo que Dios determinó, ¿sí? Nosotros sí fuimos hechos a la imagen de Dios, somos igual de valiosos, pero Dios nos ha dado capacidades distintas, de tal forma que el hombre no se puede embarazar, el hombre no puede ser madre, ¿sí? El hombre fue hecho con capacidades, con inteligencia, físicamente, para poder suplir un rol como padre, como proveedor de casa, como protector, es el que da seguridad por sus características. Y la mujer es más emotiva, la mujer es más delicada en el sentido de físicamente, ¿no? Pero no significa que la mujer no pueda cumplir con algunas funciones. Entonces, esta distorsión de los roles, pues nos lleva también
a alejarnos de la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios siempre es perfecta, ¿sí? Entonces, el desarrollo de una mujer, el desarrollo de un hombre, pues tiene que ser bajo el diseño que Dios creó y no el diseño que la sociedad te está exigiendo. Ideas que provienen del feminismo, que tienen, que rompen con lo que Dios quería para una mujer. Puede ser que una mujer puede ser madre soltera, no requiere al hombre. Y bueno, vamos a hablar acerca del patriarcado, que es uno de los lemas o de los propósitos del feminismo, es liberarse del patriarcado, pero hacen referencia a un patriarcado opresor. Y bueno, ¿qué es el patriarcado? Pues es el sistema donde el hombre es la cabeza. Cuando Dios creó a Adán y Eva en el paraíso, no había, nadie se tenía que someter a nadie, todo era perfecto, ¿sí? Pero cuando entra el pecado, Dios sí instaura cierta jerarquía, pero con un orden, con un propósito, pero nunca con el propósito de que el hombre fuera opresivo o fuera dominante con la mujer. Dios lo constituyó como cabeza, pero esto no significaba que él iba a ser machista. Entonces, el hecho de que se crea que si en un sistema patriarcal debe de haber machismo, pues es una idea distorsionada y es algo que Dios no quería para el ser humano. De hecho, en la Biblia podemos ver cómo Dios aconseja qué es la relación entre hombre y mujer y cómo debe ser la relación en un matrimonio. Vamos a ver Colosenses 3:18. Vamos rápidamente a ver esta cita. Colosenses 3:18 dice, casadas, se está hablando de las esposas, ¿verdad? Estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Versículo 19, maridos, o sea, esposos, hombres, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Aquí el problema está en la palabra sujeción, que la podemos nosotros malinterpretar. Sujeción no es más que respeto, ¿sí? Y de hecho en Efesios 5 nos dice, porque aquí dice que la mujer debe de sujetarse al hombre, ¿verdad? Pero en Efesios 5:21 nos dice que la mujer debe someterse al hombre. Pero en Efesios 5:21 nos dice que ¿quién se tiene que someter? Pues los dos. Sí, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y vuelve a decir, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Cómo? Como están sujetas a Dios. ¿Sí? Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y aquí pues las mujeres pues decimos, bueno, ¿y nosotros qué? Pero bueno, ahí dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice el versículo 28, ya para ir hacia acá, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Em, Esto quiere decir que si hay una jerarquía, Dios constituyó, una vez que entró el pecado, sí hay una jerarquía donde el hombre es considerado la cabeza del hogar, pero esto no significa que tiene que ser violento, abusador y oprimir a la mujer. ¿Por qué? Porque dice que debemos de hacerlo, debe de hacerlo conforme a lo que el Señor aprueba y debe de amar a su esposa. Entonces, un hombre que es mandado a amar a su mujer como igual, con los mismos derechos, pues es un hombre que no va a ser violento con ella. Entonces, el problema de la sociedad, el problema del machismo fue
el pecado en el corazón del hombre, ¿sí? No es cuestión de géneros, sino es cuestión de que el ser humano desobedece a Dios y hace lo contrario y produce estos sistemas machistas que tanto han dañado a la mujer y que se sigue perpetuando. Entonces, no hay que confundir las cosas. Dios no es un Dios que promueve el machismo ni un sistema patriarcal opresivo, sino que el ser humano distorsiona todo, desobedece y se genera estas malas actitudes que obviamente pues no son aprobadas por Dios. Entonces, el feminismo sí tiene sus cosas buenas, pero también tiene algunos extremos que no van de acuerdo a lo que Dios estaba designando, ¿sí? Y obviamente como cristianos debemos de analizar toda esta información para ver si debemos participar en esos movimientos o no, ¿sí? Además de que una de las luchas del feminismo es dignificar a la mujer, que la sociedad reconozca a la mujer y la dignifique. Y nosotros sabemos que como cristianos promovemos esto, porque Dios vino a mostrarnos que a Dios sí le interesan las mujeres. A pesar de que la cultura en esos tiempos hacía una mujer invisible. Por eso en la Biblia no vemos mucho acerca de las mujeres cumpliendo puestos de liderazgo, que se mencione lo que hacían. Solamente las vemos en un entorno como madres, como esposas, pero esto no significaba que las mujeres no tuvieran más capacidades, ¿sí? Lo que pasa es que la cultura las hizo invisibles, pero no era el propósito de Dios, porque Dios, cuando a través de Jesús vino aquí, a esta tierra, pues nos vino a mostrar cómo era su trato con las mujeres. Jesús no las consideraba inferiores, como la sociedad sí las consideraba inferiores. No rehuía su compañía ni su conversación, no importaba la condición. En muchas ocasiones, Jesús hizo a la mujer depositaria de su mensaje. Los convirtió en interlocutoras y les permitió seguirlo. Les dio esa apertura de estar con él, acercarse con él, estudiar con él, escuchar su palabra desde ahí, sentadas al lado de él, aunque socialmente eso no estaba agradable. Las defendió, las consoló, las distinguió con su perdón y su misericordia. También las reprendió con cariño. Él se mostró empático con las mujeres y nos vino a demostrar que Dios sí nos dignifica y que Dios tiene un propósito para todas las mujeres y que Dios vela también por nuestras libertades y que Él no aprueba la violencia, ¿sí? Él se acercó a mujeres como la mujer samaritana, la mujer María Magdalena que estaba pues a punto de morir y Dios las vio con amor y eso para nosotros como cristianas nos da un sentido y entonces decimos, bueno, es necesario participar en estos movimientos para que yo sea dignificada cuando mi Dios, mi maestro, es el que me da sentido, el que me dignifica. Y hombres, si Dios es su Señor, si Dios es quien guía su vida, entonces están llamados a dignificar a la mujer, a respetarla, a no violentarla, a tratarla como un igual y a ser un equipo. Entonces, ¿será necesario un movimiento feminista? Actualmente hemos vivido situaciones de mucha violencia en nuestro país, mucha inseguridad, que pues han traído consigo muchos asesinatos y los famosos feminicidios, ¿no? Que de hecho esta es una de las principales causas de mucha participación en las marchas del 8 de marzo. ¿Por qué? Porque estamos indignados, porque cuando vemos que una mujer muere o un ser humano muere, pues obviamente nos va a mover en nuestro ser y vamos a querer pedir justicia. Estamos preocupados, no lo aprobamos, estamos con desagrado por esta situación, somos quizás impotentes y nos sentimos indignados por todo lo que está pasando. Y esto quizás nos puede impulsar a participar ahí y mostrar nuestro odio y mostrar nuestra lucha contra esta situación de inseguridad que vivimos en México.
Y muchas veces esta lucha no es solamente cuestión de género, no es solamente feminicidios. Hay muchos asesinatos que no solamente son al género femenino, son también al género masculino. Muchas personas mueren. Sí, las estadísticas nos dicen que mujeres son más violentadas. ¿Por qué? Porque quizás pues somos el sexo débil, se podría decir. ¿Y por qué? Pero no es una pelea de género, no es porque los hombres digan vamos a matar mujeres, sino es por la violencia y la maldad que está sucediendo en nuestra sociedad. Y porque sí, porque sí hay deficiencias en el gobierno, en la forma de cómo controla esta situación, ¿verdad? Pero como cristianos es nuestra lucha, tenemos que estar eh, participando de estos movimientos, de estas marchas, tenemos que dar a conocer nuestra desaprobación. ¿Cómo podemos nosotros mantenernos del lado de la justicia, pero de una forma distinta, sin pertenecer a esos movimientos? ¿Por qué? Porque entendemos que estamos viviendo en los últimos días y sabemos que la violencia y la maldad de las personas es bastante. Entonces, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo veríamos a Jesús? ¿Qué es lo que nos pide Dios? ¿Cómo podemos luchar desde nuestros hogares? Estamos indignados, estamos preocupados, queremos justicia, estamos impotentes y era marchar. Nosotros sabemos que no va a ser la solución. ¿Por qué? Porque hay muchos poderes encima de nosotros que Dios decide que estén. Entonces, ¿cómo podemos hacer un cambio? Pues realmente en nuestros hogares, en educar a los hijos de distinta forma, en no promover el machismo en los hogares, ¿sí? Eso es lo que nosotros podemos hacer. Y es una guerra que no nos pertenece a nosotros y que de hecho el espíritu de profecía Elena de White lo dice en este texto, que el gobierno bajo el cual Jesús vivía en ese entonces también había corrupción, también era corrompido, también había opresión. Recordamos a los romanos y tantas injusticias que había, quizás no solamente un género, quizás a todos, sí, hombres y mujeres, niños. Recordamos la matanza de los niños. Eso generaba indignación. Había corrupción, había opresión. Por todos lados había abusos, extorsión, intolerancia y crueldad. Sin embargo, el Salvador, Jesús, no intentó hacer reformas civiles, no atacó los abusos nacionales ni condenó a los enemigos nacionales. No intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de gobiernos terrenales. No porque no le interesara, no porque no fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía en que, en medidas simplemente humanas y externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente. Y Dios sabía que la solución estaba en el corazón de las personas. El hecho de ir a marchar no va a solucionar el problema de la maldad y el pecado, ¿sí? Y Dios es el que necesita trabajar en los corazones de las personas para que realmente haya un cambio y no se esté perpetuando la violencia. Pero a la vez sabemos que a medida que se acerca el final de los tiempos, iba a ser más difícil y más violento todo. Entonces, ¿cuál debería de ser nuestra postura? Deberíamos de ir a marchar. Se los dejo a su reflexión. Y aunque entendamos que nosotros somos ciudadanos de otro reino, somos ciudadanos del reino de Dios. Y aunque nos molesta lo que está pasando, nuestra lucha es con Dios cada día. Nuestra lucha, nuestra batalla no es con Dios, sino que Él nos va a ayudar a poder salir adelante y a protegernos de todas estas ideas que nos quieren alejar de Él. Que nosotros empecemos a hacer cambios en nuestra vida es nuestra responsabilidad con los nuestros, pero que entendamos que los valores de lo alto, que los principios de Dios deben reinar en nuestra vida y no dejarnos llevar por otras corrientes. Somos desafiados hoy a ir contra la corriente de este mundo y aquí se requiere valentía. Sí, la valentía que admiramos de Daniel,
de José. Esa valentía se requiere hoy para estar firme en los principios del reino de Dios. Si nuestra ciudadanía verdaderamente está en los cielos, entonces la invitación es a manifestar los valores de lo alto en nuestra vida, en nuestro entorno, y pedir la sabiduría de Dios para saber cómo, dónde participar y cuál es nuestra postura en todo esto que se está dando. Que entendamos que nosotros formamos parte de la contracultura del Evangelio, pero que esto sí puede generar división, disturbios, críticas por parte de las personas que nos rodean. Bueno, que eso nos fortalezca y nos dé pie a que sigamos luchando, a que sigamos siendo fieles a Dios, porque vamos a tener una recompensa en el cielo. Que Dios nos bendiga esta mañana.